Bueno, ya saben que aquí el teatro nos gusta mucho y como la verdad está haciendo muy buen teatro en México, hay que pasarle revista. Y para eso es esta revista Calle 11. Muchísimas gracias, Pilar Villanueva, actriz, de estar Muchas aquí. gracias. Actriz no es apellido materno, es su oficio, lo aclaro, ¿no? Y Carlos Cristóbal, dramaturgo, ahora sí ya se entiende. Gracias. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Y la verdad es que nos desafió mucho esta osadía que acaban ustedes de emprender de hacer teatro con Mahabharata, ¿no? O sea, estamos hablando de una de las grandes obras en sánscrito, además un poema largo, que es un poco como, en fin, como la Ilíada, ¿no? Claro. De la cultura griega, es la Ilíada de la cultura de la India, y ustedes están haciendo obra de teatro justamente montada sobre el Mahabharata. Vamos a poner que yo acabo de llegar al primer año de primaria. Y Carlos, me tienes que explicar qué es el Mahabharata. Pero que por ahí arranquemos. ¿Por qué el Mahabharata? ¿Por qué lo actualizas? ¿Cuál es su relevancia para las personas que vivimos ahora en el siglo XXI? Okay. Lo primero que comparto es que yo empecé a tomar clases con Laura Yerkop. Ella es actriz, también es docente. Ella hizo una convocatoria para su tesis doctoral. Y esta convocatoria justamente fue abierta, podía entrar actores preparados, actores que pues, no son profesionales y gente que de plano nunca se acercó a la actuación. Entonces yo estaba ahí justo tomando clases con ella de otra índole, o sea, eran de espiritualidad, pero ella justo me dijo, pues tú has estudiado dramaturgia. Y me dijo, y estoy haciendo este proyecto. Y ella, muy segura de sí misma, dijo, va a ser el Mahabharata. ¿Te parece si tú lo adaptas? Y yo obviamente escuché Mahabharata, yo no sabía, o sea, sinceramente Eso no en sánscrito. Exacto. Sí, Sí, claro, ¿cómo fue como, ¿qué es esto? Y ya empecé a investigar y no sabía que Peter Brook lo había hecho y dije, oh, y ya empecé a investigar Peter más. Brook hizo una adaptación Mahabharata. ¿En De serio? alguna de las partes de Mahabharata. Una síntesis, es una síntesis de todo el desarrollo. Y justo dura 9 horas. La de Peter Brook duraba 9 horas. Y curiosamente ahí pues, en YouTube uno se mete y ahí está completa. Y me puse a verla y fue de, ¿qué? ¿Por qué me encomiendan esta tarea tan difícil? Y una vez que ya la cometiste, ¿cómo te sientes del otro lado? Ya es un alivio muy grande y de hecho una paz. O sea, fue como de esos retos que uno le dicen salta del helicóptero, pero ya una vez que uno llegó a tierra se siente esa paz inmensa. Digo, no quiero echar a perder la obra de teatro, pero a todos nos pasaron el Mahabharata en algún momento de la secundaria o de la preparatoria. Ahora que empecemos a hablar de algunas referencias, seguramente la gente se va a acordar. Pero es una guerra, igual que otra vez, ¿no? La toma de Troya es una guerra. Así es el enfrentamiento de los Pándavas con la estirpe de Kuru, que son primos, por decirlo de una manera llana. Y lo interesante es nuevamente esta reflexión de cómo siempre la humanidad volvemos a entrar en estos ciclos de destrucción y de caos que aparecen en los núcleos más inesperados, porque se esperaría que entre familia, que entre gente como de una misma ideología, no hubiese este tipo de disturbios. Y de pronto, por supuesto que se vuelve un asunto muy grande, tan grande que los dioses no se quedan lejos, no se quedan al margen. Y entonces Krishna, que es la encarnación del dios Vishnu, está participando ahí y está de pronto dando una serie de mensajes de sabiduría sobre los que hay que reflexionar cuando uno ya se ha metido hasta el colmo en un conflicto tan grande y tan desarrollado y que atraviesa generaciones y que atraviesa esta idea de repetir y repetir dinámicas que son destructivas. Entonces, ese es como el gran asunto. Ahora sí, digamos, ahí a diferencia de las obras de Homero, o adjudicadas a Homero, el Ramayana y el Mahabharata sí tienen una visión religiosa, o por lo menos espiritual, para ponerla de manera más precisa. De hecho, uno de los autores posibles del Mahabharata, entiendo, pudo haber sido Ganesh, este dios que tiene cabeza de elefante. Sí. A ver, esta dicotomía entre una historia de guerra bélica,
¿no? En efecto, donde se enfrentan entre parientes, y del otro lado lo que ustedes llaman un teatro que cura o que lleva a la espiritualidad. Necesito un poco un puente para poder entender esto, Carlos. Justo en el Mahabharata, en los últimos capítulos, hay un fragmento que dice, todo aquel que lo lea, ya sea un fragmento completo y que incluso lo recite en frente de una gran multitud, sus karmas serán limpiados. Y yo me quedé de, pero ahora que ya escribí la obra, lo que noté es que se parece mucho al teatro griego, al teatro de Shakespeare, Calderón de la Barca, incluso Ibsen. Yo me quedé así impactado y dije, antes de los clásicos griegos, el Mahabharata, ya estaba ahí todo el teatro griego y el posterior. Entonces de ahí fue como el teatro a través de la acción te va enseñando los caminos equivocados de la humanidad. Ahí entendí, pues claro, ahí al ver la acción errónea, uno se da cuenta del camino equivocado y te da tiempo de recapacitar y decir, la estoy regando, le estoy actuando como tal personaje. Y es eso, esa es la limpieza del karma, adquirir la conciencia y saber en el momento, digamos, a tiempo, corregir la senda si uno va equivocado. Es que lo dice bien Pilar, ¿es posible conocer la conciencia sin haber atravesado el caos? ¿Quién sabe? Exactamente, creo que esa es una de las apuestas importantes de esta obra, porque ahora en día yo tengo esa sensación, no sé, Carlos, qué piense, pero como que hay un auge de aparente espiritualidad, ¿no? Y como que buscar la espiritualidad es sentarnos, hacer yoga y poner cara de que todo está bien y decir, no, sí estoy feliz, y hacer una afirmación positiva de estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. ¿Puedo hacer una confesión aquí contigo? Claro. Cuando se me presenta una persona así, estoy esperando en qué momento me va a dar el primer puñetazo. Exacto. Es pura, ¿no? es pura Es mascareta. una careta. Y además, como muy bien lo dices, hasta genera un impulso agresivo, ¿no? Porque uno dice, estás mintiendo. A ver, me corte y regresamos a seguir hablando de esto. La falsa espiritualidad que esconde la ausencia de espiritualidad. Exactamente. Estábamos hablando del Mahabharata y justamente de esta obra, Los Pándavas, la guerra de todos los tiempos, una obra de teatro que, como ve, da para un mundo de cosas que hablar. Y nos recuerda justamente esta obra importantísima de la cultura universal, el Mahabharata. Volvemos un momento. Bueno, estoy hablando de los Pándavas y la guerra de todos los tiempos. Los Pándavas son este grupo de hermanos que aparecen como personajes principales del Mahabharata. Y bueno, Carlos Cristóbal se invirtió en la osadía de adaptarla. Decías hace un momento que esta es una obra que tiene pretensiones espirituales. Y justamente ahí nos detuvimos, Pilar. Es decir, cuando estás ante una espiritualidad que toca, ¿no?, raíces genuinas, y cuando estás ante una mascarada, un poco de maquillaje. Claro, que es justo lo que te comentaba hace un momento, ¿no? El verdadero crecimiento espiritual implica el momento en el que atraviesas por una situación que hace que en verdad tengas que confrontarte con quién eres, que en verdad tengas que darte cuenta de cuáles son tus impulsos, tus deseos, tus apegos, y que claro, esos deseos, esos apegos, esos objetivos falsos, esos engaños, nublan tu conciencia y te hacen pensar que tú vas hacia un lugar, y entonces te hacen equivocar el rumbo y cometer errores, que es lo que vemos a lo largo de la obra, que es muy bonito la trayectoria, porque estos jóvenes empiezan siendo unos muchachos, y como muchachos hacen una travesura y se insultan, y de pronto vemos cómo las propias situaciones los van envolviendo, y cada vez es más lejos y cada vez es más lejos, y terminan pasando unas cosas terribles. Y creo que justo este es el proceso de la conciencia. Sería difícil adquirir la conciencia sin transitar la vida. Finalmente es una necesidad transitar los errores, reconocer los momentos de duda, como dice Carlos, ¿no? Cuando la acción me llevó a buen puerto y cuando me llevó a mal puerto. Pero si yo no hago una reflexión sobre los errores, si yo vivo como si no hubiese la posibilidad de equivocarse, pues no hay nada más falso, ¿no? ¿Qué papel haces tú?
yo hago dos papeles que son opuestos de alguna forma. Hago la reina Satyavati, que es la abuela de los Pándavas y que es un poco la que causa el origen de todo este karma. La reina Satya. Satyavati. Ella es la diosa de la música y de los artistas. No, esa es otra. Ah, esa es Sarasvati. Sarasvati. Ah, es Ajá. que me sonaba parecido, no tiene nada que ver. No, esa Ok. es otra Ajá. diosa. Ujú. Y hago también al dios Krishna. Haces Krishna también. Hago Krishna. Tengo que respetarte mucho más ahora. Ahora, tú eres una, Carlos, de 17 actores en escena y actrices. O sea, esta no es una obra de ambiciones pequeñas, no es un monólogo, no. O sea, pues tener 17 personas en escena con una guerra en medio, con la adaptación del Mahabharata, yo sí te preguntaría, ¿cómo le hicieron para volver terrenal en el teatro esta historia? Lo que hice es que de por sí hay, de esos que tenemos 17, había otra versión que eran 26, pero de esos 26 todavía el Mahabharata fácil diría que 100 personajes tiene, pero lo que hice fue como ir viendo las líneas principales, entonces fui como quitando este personaje, ¿no? Como ramitas y me quedé con el tronco. Fueron esos 26 personajes los que me resultaron los principales, pero de ahí justo todavía fue, vamos a montarla, lo vamos a materializar, y todavía fue hacer una tarea como de ir quitando más ramas, hasta que ya quedaron estos 17, 16 más o menos. Y sí fue un trabajo complejo en el sentido de... Porque el Mahabharata la estructura la vería como una ficha de dominó. Una ficha golpea la otra, pero luego quitas una y ves que ya se te cayó este lado de la estructura, quitaba otra cosa y sí fue de, no puedo quitar tan fácil tal personaje, ¿no? Pero ya al final de cuentas lo logré y justamente quedó así como está actual, pero sí, de hecho esa versión de 26 personajes todavía era muy problemática. Laura Yerkov es la directora, por lo que nos está diciendo Carlos, la idea es también original de ella. Cuéntame un poco de la dirección. Uy, Laura es una mujer de teatro de mucha experiencia y es una mujer de gran espiritualidad. Entonces, a mí me parece que algunas claves del trabajo que ella ha hecho es generar un ambiente de cordialidad y de amor en el equipo de trabajo como pocas veces. Te juro que yo y otros colegas decimos, no habíamos estado en una compañía con tanta armonía. Es un medio donde uno se grita y se grita fuerte y empellones. Y, exactamente. O sea, la mala vibra es el látigo con el que se construye la dramaturgia, si no me equivoco. Y Laura logra armonizar. Ya. Es una directora de mucha claridad, sabe perfectamente qué es lo que quiere ver, sabe coreografiar, o sea, puedes imaginar que 17 actores en escena, hay montones y montones de momentos coreografiados entre todos. Es clara, es directa, es específica. Ella tiene una gran limpieza en lo que dice, lo dice todo con mucha síntesis. Dispone el trabajo para que todo el mundo esté en un estado de atención, de disposición, de alerta. No hay que si vamos todos a chismear, que si No, hay como una concentración hacia el trabajo teatral que es bellísima. E insisto, tiene una fortaleza que impone también, hay que reconocerlo, ¿no? Dice, tú te pones aquí y en este momento entras por acá. Y uno dice, sí, Laura, yo me pongo donde tú me digas. Claudia, Carlos, ¿por qué debería yo ir a ver la obra? ¿Quién tendría que llevar a ver la obra? ¿Para qué edades es conveniente la obra? O sea, ahora sí denme los datos, las coordenadas. ¿Dónde? ¿A qué horas? En fin. Todo. Mira, yo tengo varias respuestas con respecto a quién. Yo diría que pueden ir a verla jóvenes que van a tener un acercamiento con una obra clásica de la literatura y que va a ser interesante para ellos. Si yo tengo un grupo de alumnos de secundaria, conviene que los mande a ver. Yo creo que pueden verla. Creo que además el texto que ha escrito Carlos es muy amable en términos de lenguaje, es muy directo, muy franco, entonces se lee bastante bien. Pero además, como bien lo dice el propio poema, es una obra que está hecha para ayudar a limpiar los karmas y quien la mire y la entienda purificará sus karmas.
Así que si tú eres alguien que tiene la sensación de tener por ahí algún peso karmático, eres bienvenido. O sea, ¿te hacen ahí un test de karma? No, no tanto, ¿A pero ti más bien... ¿Te transformó espiritualmente este trabajo? Sí, porque justamente yo estaba bloqueado. Yo ya no quería saber de escribir. Y de hecho yo tenía un mentor en el teatro llamado Fernando Martínez Monroy. Muere y yo me sentí huérfano. Entonces yo estaba así como en un abismo y decía, no quiero saber del teatro. Y cuando me dan la propuesta, yo estaba enojado. Dije, no quiero. Pero justamente Vyasa, el personaje principal, que en el Mahabharata incluso dicen que él es el autor. Sí, es entre él y Ganesh, ¿no? Ajá, entre él y Ganesh. Yo a él le transmití este sentimiento de no quiero, ¿por qué yo tengo que escribir? Estoy bloqueado. Y de eso trata la primera escena, Vyasa bloqueado y los dioses diciéndole, vamos. Quiero verla. Horarios, teatro. Vamos a estar los domingos a las 6 de la tarde en el Círculo Teatral, que está en Veracruz 107, Colonia Condesa. Está a media cuadra del Parque España, desde el domingo 20 de agosto hasta el 8 de octubre. Hasta el 8 de octubre. O sea, tenemos rato para irla a ver. Sí. Ahí nos vemos. Gracias. Muchísimas Carlos, gracias. por quitarnos varios karmas aquí en Calle 11 el día de hoy. Hoy más dijeron, no sé qué hicieron, que ¿les debo algo? Nos vamos al segmento musical antes de cerrar el programa. Está usted en Calle 11, su programa de revista.